con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, amigo de la casa, parte de esta familia Sin Censura, para hablar de los temas importantes a nivel nacional, internacional. Mi querido profesor, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, muy buenos días a todo el equipo de Sin Censura. Pues muy contento, como cada viernes, de estar aquí con ustedes para analizar las relaciones internacionales y qué pasa en el mundo, Vicente. Oye, profe, antes de entrarle a los temas internacionales, ¿alguna opinión sobre la posibilidad de que el INE vote contra el pueblo y le dé el registro de partido político a México Libre de Calderón y de Margarita Zavala? Fíjate que ayer en el canal de tu profe de RI hacía el análisis justamente del Instituto Nacional Electoral y cómo desde el año 2014 se había convertido en una institución verdaderamente nacional, puesto que había también ampliado sus tentáculos para organizar incluso y coordinarse con los institutos estatales. Y les decía yo a la gente que me sorprendía muchísimo cómo, a pesar de que tienen muy claras las cláusulas, Vicente, para negarle el registro a un partido fraudulento, y cómo, a pesar de que tienen muy claras todas las posibilidades de hacer triangulaciones corruptas con dinero, porque no necesariamente se transparentan los recursos de donde se financian justamente para alcanzar el registro, me sorprendía que aún así es una comisión del Instituto Nacional Electoral haya dicho que México Libre, a pesar de la multa de 2.7 millones de pesos que recibió, sí estaba en condiciones para alcanzar el registro de partido político. Efectivamente, todavía no es seguro que lo haga, pero existen amplias posibilidades de que suceda. Y esto no lo pude haber dicho yo mejor, como lo acabas de mencionar, sí sería una traición al pueblo porque pues es muy sabido la línea política fascista de Felipe Calderón y todos los vínculos de personajes de alto nivel, de funcionarios de alto nivel durante su gobierno, que pues ahora no muestra una oferta política diferente. Sigue siendo la política del garrote y sigue siendo la política del exterminio del otro. Y bueno, también se le ha demostrado en muchas ocasiones toda esta campaña que trae en las redes sociales difamando gente, difamando críticos y además pues burlándose de temas sensibles. Por lo tanto, es una traición al pueblo desde diferentes puntos de vista, porque es un personaje oscuro que no ofrece diferencia y que pues a todas luces, Vicente, se ve que este partido es un partido tipo negocio familiar. Por lo tanto, ojalá que exista un verdadero esfuerzo de analizar para tomar la decisión y negarle a este partido el registro. Aunque ahora, no todo es negativo en el sentido de que, si esto pasara, existen dos posibilidades muy interesantes con México Libre en la escena. Uno, que podría poner en riesgo el registro del PAN, porque a quien le va a competir es justamente al PAN, y por los votos que va, son por los votos del PAN. Por otro lado, sabemos también que Felipe Calderón se caracteriza en los procesos electorales por ser un personaje fraudulento, y todo el grupo, y lo digo con todo sentido de responsabilidad, y todo el grupito político que se mueve en torno a su figura, es también un grupo conocido por los fraudes electorales que tiende a realizar. O sea, a estos el PRI les queda chiquito, o por ahí van de la mano. Entonces, ahora que hacer fraude electoral va a ser un delito grave, ahora que la corrupción política va a ser un delito grave, me parece que de seguir con las mismas prácticas del 2006, del 2012, Vicente, por ahí también se abriría una puerta para una especie como de sanción legal sin necesidad de abrir un juicio a expresidentes. Oye, profe, y otra cosa importante, los consejeros del INE, algunos consejeros del INE en su momento avalaron con su firma un desplegado aquel fraude del 2006, precisamente la presidencia de Felipe Calderón. Uno de ellos es Ciro Murayama, quien también anda en contra de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Estoy viendo que subió el INE subió en su cuenta de Twitter, en el INE oficial, una entrevista que le hace Ricardo Rocha a Ciro Murayama y asegura que la consulta para enjuiciar a expresidentes es difícil que se pueda concretar. Así o más clara la definición de estos consejeros contra las propuestas del pueblo y contra las propuestas de la Cuarta Transformación, profe. Pues definitivamente, Vicente, y fíjate que otra de las cosas que tiene el INE muy claras en sus estatutos es que tiene que ser transparente, es que tiene que ser imparcial,
es que tiene que actuar de acuerdo a un marco nacional más allá de tendencias, de filias y fobias. Y lo que en verdad vemos es que buena parte de los consejeros de este instituto pues no son imparciales, sí tienen su corazoncito, tienen sus sentimientos y tienen sus quereres. Y en esos quereres están justamente aquellos ex gobiernos o ex funcionarios de gobierno a los que justamente la gente les quiere hacer pagar políticamente por tanta ofensa que le han hecho a la nación, Vicente. Profe, a ver, vámonos a relaciones internacionales. Dame tu opinión acerca de esta noticia que circula en redes. La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, quien dijo en su cuenta de Twitter que el valor total del comercio entre México y Estados Unidos ascendió a más de 290 mil millones de dólares entre enero y julio, con lo que México se situó como el primer socio comercial de ese país. México nuevamente desbanca a China y se convierte en el mayor socio comercial de Estados Unidos. En plena pandemia, ¿qué mensaje, cómo entiendes esta noticia que creo que es una muy buena noticia? Sin duda alguna, ya lo habíamos venido manejando desde hace un tiempo, que desde el año 2019 México se había convertido en el primer socio comercial desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por allá firmado en el 93, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y fíjate que a pesar de que los neoliberales que estudiaron en Princeton, en Berkeley, en Harvard, en Universidad de Chicago, que formaban parte de los tecnócratas del gobierno mexicano en otros sexenios, presumían de que saben de comercio, presumían de saber economía, presumían de tender relaciones con un entendimiento transnacional, pues no habían logrado que esta relación madurara justamente en estos niveles. Siempre estaba por encima de nosotros en la sociedad comercial con Estados Unidos, Canadá, nos competía Japón y nos competía China. En ese contexto, pues aunque siguen por ahí estos mismos jugadores, hemos estado viendo que México desde el año 2019 ha llegado a convertirse en el primer socio comercial y no lo ha soltado. Y otra cosa muy interesante por la que están muy dolidos es el tema de las remesas, que han incrementado también muchísimo desde Estados Unidos, que si bien es cierto que cíclicamente cuando se perciben ciertas crisis aumentan las remesas por la preocupación que tienen nuestros paisanos en Estados Unidos, también es cierto que este pico, digamos, de remesas altas se ha mantenido más de lo normal. Por lo tanto, existe otra variable que nos puede explicar por qué, y es la confianza en el nuevo gobierno mexicano y la confianza también en que hay ahora sí una lucha frontal contra la corrupción, y esto de alguna manera pues también se traduce en reavivar el nacionalismo de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que por ese otro lado, Vicente, pues están con una esperanza de que en México mejoren las cosas. En lo tocante al comercio exterior y o al comercio bilateral, sin duda alguna, aunque en materia fronteriza las cosas estén complicadas porque ya sabes que está cerrada la frontera, lo cierto es que en el nivel macro, a pesar de que las economías de ambos países se han visto mermadas, definitivamente México se ha mantenido en sectores estratégicos como un aliado clave también para Estados Unidos, por lo cual, Vicente, pues también hemos podido ver que Trump, con toda la vociferación que hace y la visceralidad que tiene, es un tipo que al final es empresario y sabe que en México pues tiene un aliado estratégico. Profe, aquí hemos reconocido la invitación de la Organización Mundial de la Salud al subsecretario Hugo López-Gatell para que forme parte de estos grupos de expertos para analizar la pandemia y las epidemias. Hemos también reconocido que México regresa al Consejo de Seguridad de la ONU, pero dame tu opinión acerca de la inclusión del expresidente Ernesto Zedillo en estos paneles para analizar la respuesta mundial a la pandemia, algo que creo que muy pocos mexicanos podrían considerar como un orgullo, y entre esos pocos mexicanos, Felipe Calderón, quien se desvivió en elogios para el expresidente priista Ernesto Zedillo. ¿Cómo entender que un personaje tan cuestionado, que podría ir a una consulta popular para que se le enjuicie a nivel internacional, sea pues tomado en cuenta, reconocido, profe? Mira, en efecto, Ernesto Zedillo Ponce de León, que ha sido uno de los expresidentes más discretos, digamos, en su crítica a este gobierno y a otros,
un tipo que tiende a ser como más institucional y respetuoso de las formas, que no necesariamente el fondo. Tiene un reconocimiento muy amplio desde que dejó la presidencia de México allá por el año 2000, Vicente, de ser un tipo con un perfil muy académico. Y esto lo ha llevado a irse a Estados Unidos a desarrollar actividades académicas en universidades de prestigio, empezando por su alma mater, que es Yale. En ese sentido, desde ahí se ha conectado y ha tejido una red muy interesante con otras redes académicas, con centros de investigación, con otros espacios en foros en donde difunden las investigaciones que alcanzan. Entonces me parece que no es casual en el sentido de que en la cultura anglosajona valora dos cosas. Una cosa que valora es que los académicos hayan sido funcionarios de alto nivel. Entonces, valoran la combinación entre lo teórico y lo práctico, y Ernesto Zedillo cumple con las dos. En cuanto a la política, pues alcanzó el máximo puesto que un funcionario o que un político puede aspirar, que es la presidencia de la República de un país importante como México. Y la otra es que se encuentra como académico, decía yo, en una de las principales universidades de mayor prestigio en el mundo, como es la Universidad Yale. Entonces, combina las dos cosas e inmediatamente, pues esto lo hace que se convierta en un referente en diversos temas, Vicente, no solamente en este. Por lo tanto, no es nuevo. Ernesto Zedillo ya trae una trayectoria post-presidencial muy activa en la academia y en las consultorías a nivel internacional. Profe, hablemos de Estados Unidos, este tema que creo que es importante por los personajes que ahora están moviendo sus propias teorías, y tú me proponías hablar de la teoría Pompeo contra los principios de Nixon en política exterior. Cuéntame cómo analizas el pasado no muy lejano de Estados Unidos con este presente que a muchos le pone los pelos de punta. Bueno, ciertamente Richard Nixon venía siguiendo una política, Vicente, parecida a la doctrina Truman, y esta doctrina Truman era una doctrina que surge en 1947 y que se materializa en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente con la que da inicio la Guerra Fría, de combate en contra del comunismo y de todo lo que oliera a comunismo, porque recordemos que a pesar de que la Unión Soviética y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por sus divisiones ideológicas y por la carrera que disputaron desde 1945 para llegar a Berlín y poder poner las condiciones en la mesa de negociación, pues se dividieron abruptamente. El Ejército Rojo jamás se salió de los territorios que había conquistado y que le había quitado a Alemania, aunque no fueran tampoco territorios de Moscú, y prácticamente Estados Unidos inicia una gran ofensiva para acercar, para contener y para pues mantener aislado a todo el bloque comunista. Y esto se hace evidente en 1948, cuando Truman, quien era en ese momento el presidente de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no escatimaría ningún recurso para combatir y luchar contra el comunismo en cualquier parte del orbe en el que éste se encontrara. Y resulta que Nixon, siguiendo esta estrategia, cuando China, Vicente, no pintaba, cuando China en 1972 era una China rural, una China empobrecida, una China pues demográficamente imponente, pero económicamente irrelevante, se divide o se empieza a separar ideológicamente el comunismo maoísta de Mao Zedong, el líder chino, se empieza a separar del comunismo soviético, del sovietismo, ¿no? O del marxismo-leninismo que se practicaba en la Unión Soviética, y esto generó que Estados Unidos, bajo la teoría anglosajona del divide y vencerás, se acercara a China, aunque eso le costara un distanciamiento de Taiwán. Entonces, a partir de 1972, cuando con esta visita histórica de Richard Nixon a China en pleno corazón de la Guerra Fría, se acerca, pues ahora vemos que una vez que China, que desde entonces justamente empezó a crecer al 11% anual, se convierte en un gigante económico al punto de que le disputa la hegemonía mundial a Estados Unidos en pleno siglo XXI. Entonces, la doctrina de Mike Pompeo consiste justamente en desactivar a China y en aplicarle todos los principios de, 1, aislamiento, 2, de bloqueo comercial, 3, de cerco militar que le aplicaron a la Unión Soviética en la Guerra Fría, con lo cual pues estaríamos hablando de una especie de Guerra Fría en su versión 2.0 y echa para atrás los principios de Richard Nixon, que eran los principios de acercamiento a China para contrarrestar a su otro aliado.
La diferencia de Mike Pompeo es que, bueno, Mike Pompeo ve ahora en China como anteriormente en la Guerra Fría se veía a la Unión Soviética, pero la diferencia es que en aquel momento se aplicó el divide y vencerás y en este momento no ha habido serios esfuerzos por parte de Estados Unidos, por lo menos en la doctrina Pompeo, que así es como la han definido algunos analistas expertos en política exterior de Estados Unidos y expertos en geopolítica, no se ha acercado para dividir estratégicamente y quitarle simpatizantes a China. Por ejemplo, ni a Rusia, ni ha enfriado sus relaciones con Irán, ni mucho menos con los europeos, que son sus aliados naturales. Entonces, esto llama mucho la atención, Vicente, en un contexto en el cual Estados Unidos le debe 1.11 billones de dólares a China. Esto significa que de toda la deuda externa en billetes, en letras del tesoro, en pagarés, en bonos que Estados Unidos le debe al mundo, el 27% se lo debe a China, es decir, una tercera parte de toda su deuda externa, siendo el país más deudor del mundo, se lo debe a China. Y además, Vicente, que si hace 10 años la inversión en gasto militar de Estados Unidos superaba 10-1 al gasto militar de China, pues prácticamente en diciembre del año 2019 y en lo que va del primer semestre del año 2020, si bien es cierto que el gasto de Estados Unidos mundial representa el 36%, el de China ya representa el 14%, por lo cual ahora, en pleno 2020, ya China le cerró la brecha a Estados Unidos y solamente Estados Unidos gasta 2.5 veces más que China en bruto, con lo cual tenemos ya ahora sí un franco competidor en el rubro militar, en el plano económico, y bueno, pues ahora los soldados al servicio de Estados Unidos, Vicente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ya se les ve con mucha preocupación porque tienden a hacer préstamos con intereses muy altos, tienden a exigirle mucho a los países a los que les van a prestar. Y por otro lado, pues China no. China ha desarrollado la política del Sugar Daddy, que ha llegado con la cartera abierta, con intereses bajos. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta teoría es una teoría, la teoría Pompeo o la doctrina Pompeo, es una doctrina reactiva justamente al éxito que ha alcanzado China, no solamente en su crecimiento económico y militar, sino también en su acercamiento económico y militar a las distintas regiones en donde Estados Unidos era el hegemón, Vicente. Así es, y bueno, hablando de esta visión geopolítica, ¿qué tan importante es que México vaya a participar en la tercera fase de la vacuna rusa contra el COVID-19, no solamente convirtiéndose México en el principal socio económico de Estados Unidos, sino haciendo, tejiendo redes, en este caso con Rusia, mi querido profesor, para participar en la fase 3 de esta vacuna? Fíjate que México muy bien, Vicente. México está haciendo algo que, por ejemplo, los gobiernos neoliberales presumían de hacer en otras administraciones. Y esto es de verdad muy interesante porque estos que se crean internacionalistas siempre decían que México estaba muy norteado, es decir, que veía mucho hacia el norte y que estaba muy desorientado, que veía muy poco hacia el oriente. Y resulta que en la realidad, en los números brutos, México estaba siendo muy interdependiente de Estados Unidos y los diversos acuerdos comerciales que firmaba con otros países, pues eran prácticamente papel y tinta, Vicente, pero en la práctica no se traducía en mayor interacción hacia el exterior. Entonces, si tú te acuerdas, una de las críticas que se le hacía a Andrés Manuel López Obrador era que pues, no hablaba inglés y que no iba a tener una política exterior tan activa porque el mismo López Obrador decía que la mejor política exterior era la que se hacía desde adentro. Y nos vamos encontrando con que, pues, a pesar de esa filosofía que se presumía aislacionista, técnicamente ha hecho buenas relaciones con China, ha hecho buenas relaciones con Rusia, ha mejorado sus relaciones con la Unión Europea, mientras que Estados Unidos ha ido abandonando posiciones estratégicas. No los quiero equiparar, guardadas sean las distancias y las diferencias, pero me parece que México, en política exterior, con lo poco que tiene, ha hecho mucho y ha ganado ciertos espacios que en otras administraciones se habían perdido y que sobre todo, Vicente, ahora sí se le ve a México con seriedad, se le ve con respeto en el mundo, contrario a la narrativa que nos han querido imponer los medios de comunicación tradicionales, y esto es justamente una prueba de ello.
el hecho de que Rusia se acerque a México para probar el tema de su vacuna acá, el hecho de que ya lo vimos también por otro lado, AstraZeneca, que rivaliza generalmente con las vacunas rusas, también esté con una colaboración muy seria, que no nada más es de palabra, no solamente es un discurso, sino además ya en los hechos se está materializando, pues te habla de la importancia geopolítica de México y estratégica de México para ser una plataforma pivotal o de pivote, de salto para el mundo, Vicente. Y esto pues nos habla justamente de que se capitaliza, se materializa una estrategia redonda que intenta reposicionar a México y mejorar su imagen en el mundo. Y nada más voy a cerrar diciendo, con todo el sarcasmo del mundo, chin, profe, lástima que Andrés Manuel López Obrador no viaja al extranjero y no habla inglés, pero ahí se las dejo de tarea. Oye, profe, pues despidámonos, invitando a la gente para que te siga apoyando en tu plataforma, en tu canal, que cada vez se pone mejor, que cada vez se hace más choncho y que cada vez recibe más contenido. Muchas gracias, querido Vicente. Pues quiero invitar a todo el público de Sin Censura a que si le gusta los temas de relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales, nos visiten en el canal de Tu Profe DRI, en el canal de Tu Profe DRI, que RI significa Relaciones Internacionales. Justamente todas las noches hacemos sesiones de relaciones internacionales y geopolítica en vivo y les ponemos al pie de cada video una lectura en PDF, en formato PDF, de manera gratuita, para que toda la gente pues tenga esta otra versión, Vicente, que nos lleve justamente al despertar de las conciencias con bases y con fundamentos. Así que los esperamos en el canal de Tu Profe de RI. Que así sea, profe, te mando un abrazo y como siempre agradecido por el tiempo que compartes con nosotros. Gracias, cuídate. Bueno, pues ahí está el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura.